¿Cuál es la peor mentira que nos han vendido a la humanidad respecto al éxito del dinero? Que las inversiones son riesgosas. Esa es la peor mentira que existe. Lo riesgoso es no invertir. Cash is trash. El efectivo es basura. Basura. Cash is king. Bye. Cash is king es la peor mentira que existe. Cash flow is king. El flujo de efectivo es rey. El efectivo es basura. La historia dicta de más de 100 años que no hay periodo en la historia de más de 20 años en el que hayas podido perder dinero en la bolsa. En el corto plazo son un casino, pero en el largo plazo una máquina de hacer dinero. Muchos quieren éxito, fama, dinero, pero ¿qué pasa cuando lo consigues y aún así te sientes vacío? Javier Morodo lo vivió y con ello descubrió que el dinero sin propósito está vacío. A mí me corrieron, güey. Me corrieron hace 3 años de la que hubiera sido chamba de mi vida, de mis sueños. Toda la identidad que yo había construido se fue como si alguien hubiera pateado un castillo de arena. Y me di cuenta que mucho de lo que yo había creado y el significado que había tenido sobre el éxito profesional, sobre el dinero y muchos de estos temas, pues había sido totalmente efímero. Pues no me corrieron, la primera persona que le hablé fue a mi esposa. Y yo dije, a ver cómo reacciona. Y se echó a llorar de felicidad. Me dijo, gracias a Dios acabó este martirio. Nunca te había visto tan infeliz en tu vida, pero tú no ibas a parar. Alguien tenía que hacerlo por ti. Querido, gracias por tu tiempo, por estar acá. Con mucho gusto, güero. Feliz de la vida. Placer hablar contigo y aprender. He visto tu contenido. Felicidades. Gracias. Hay muchas personas, me incluyo, que tenemos un mindset respecto al dinero y a la abundancia que parte de tu contenido, y te lo digo honestamente y de frente, ha sido como, oh, wow, qué buena perspectiva acerca de la riqueza, qué buena perspectiva acerca de las finanzas, del tiempo sobre todo. Uh-huh. ¿No? Yo, pues actor, creativo, empecé a escuchar de inversión, y me ha ido muy bien, gracias a Dios, económicamente. Lo que no he sabido es invertirlo. O sea, he sabido ganarlo, no invertirlo. ¿Me explico? Y mi mindset es ese. Trabaja, ganas, vives bien. Pero sé que existe una manera de trabaja, gana, inviértelo, pon a trabajar tu dinero y vives mejor. Uh-huh. Y de eso hablas muchísimo, que por eso te quise invitar y gracias por estar acá. Gracias, hermano. Pero para empezar, antes de llegar a los números y a los negocios, que sé que voy a aprender muchísimo, quiero preguntarte quién es Javier. Fuera del mundo financiero, fuera de las etiquetas, de tu éxito profesional, de tus inversiones. ¿Quién es Javier? Javier es una persona muy curiosa. Una persona que es un eterno optimista y buscador de la verdad. Eso es, creo que la mejor manera de describirme. Soy también una persona muy intensa, que me gusta a veces llevar las cosas al extremo. Uh-huh. Y hoy particularmente disfruto mucho mi rol como padre de familia. Mis 3 hijos son mi más grande regalo, mi más grande inspiración. Y es algo muy significativo porque yo no tuve un padre en mi vida. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años, lo dejé de ver cuando tenía 2. Eso me marcó en múltiples facetas. Y hoy estoy descubriendo, literalmente, a ser padre sin haber tenido esa función y sobre todo descubriendo estas pequeñas personitas que son tan importantes para mí. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienen 9, 7 y 6 años. Oh, qué belleza. Es la mejor etapa, ¿no? Es la mejor etapa, sin lugar a dudas. Y a veces no lo pensamos, pero también está parametrizado que los hijos, que sobre todo pues, en culturas como la americana están hasta los 18 años, yo vivo en Estados Unidos, Uh-huh. pasas el 90% del tiempo que vas a pasar con ellos de los 0 a los 18 años. Después de los 18 hacia adelante, solo vas a pasar el 10% del tiempo. Muchas veces es un par de semanas al año, ya los que los ves, o un par de días. Y a veces no somos conscientes de que, claro, como bien lo decías, el tiempo es nuestro recurso más escaso. No es el dinero. Esa es la gran trampa, la gran mentira en la que vivimos. Y si no somos conscientes de que el tiempo pasa y no regresa, pues entonces desaprovechamos los más grandes regalos que tenemos, en este caso a nuestros hijos. Querido, y qué interesante transición que me gustaría que me la contaras. Has tenido mucho éxito en el mundo corporativo, ¿no? En casas de bolsa, en empresas
súper bien constituida y las has llevado, las has duplicado y triplicado y las has puesto en un nivel pues grande. ¿Qué te hizo tomar la decisión de decirle no a un cheque seguro? Que no te voy a preguntar cuánto era, pero me puedo imaginar que era un gran cheque, un muy buen cheque. Y decir, no, no voy a jugar este juego preestablecido, voy a armar el mío y me voy a arriesgar bajo tus términos. Y ahora, pues entrepreneur, tienes tu podcast, creador de contenido y creaste el movimiento, la revolución de la riqueza. Ujú. ¿Qué te hace llegar a este punto de decir, fuck, no sé qué hay del otro lado, pero me voy a aventar? Esa es una grandísima pregunta. Y me gustaría decirte que todo estaba así planeado, pero la realidad es distinta. A mí me corrieron, güero. Me Ok. corrieron hace 3 años de la que hubiera sido chamba de mi vida, de mis sueños. Después de haber estado pues de haber estado más de 15 años en el sector financiero, muchos de ellos como director general inclusive de empresas públicas, siendo el niño estrella de muchos de los lugares en donde tuve la oportunidad, el privilegio de trabajar. Ujú. Entré a Bitso con un sueldo multimillonario, siendo el Chief Product and Growth Officer para crecer todo lo que se hacía en México hacia toda América Latina, impactando a millones de personas. Y antes de que me pagaran el gran cheque, porque tenía un esquema de vesting de acciones, al mes 11 me corren. Y ahí empezó un gran viaje, una gran aventura, que obviamente a veces empieza con grandes dolores. Ujú. Por ahí dice Joseph Campbell que esa cueva a la que tanto le temes entrar muchas veces tiene el tesoro que tanto necesitas. Ujú. Y para mí fue eso. Cuando me corrieron, toda la identidad que yo había construido se fue como si alguien hubiera pateado un castillo de arena. Y me di cuenta que mucho de lo que yo había creado y el significado que había tenido sobre el éxito profesional, sobre el dinero y muchos de estos temas, pues había sido totalmente efímero Ujú. y se había desvanecido. Y entonces en esta búsqueda, pues encontré también muchos regalos que yo tenía olvidados. Recordé también gracias a mi hijo Iker, que es el grande, pues ese niño pequeño, ese niño de 8 años que yo también en algún momento fui, que era muy tierno, que era muy sensible y que se había ido endureciendo a través de la vida por las distintas heridas y golpes que la vida me había puesto. Pero también a través de quitarte esos gajos de la cebolla y de irte quitando las armaduras, fui encontrando mucha plenitud y mucha felicidad. Y de hecho empecé a descubrir que mucho de los sacrificios que había hecho en mi vida profesional, pues habían causado también grandes dolores y que la exigencia que yo tenía conmigo mismo, Ujú. pues era probablemente yo mismo mi mayor enemigo. Y dentro de todo este proceso, que aparte fue increíble, me tomé un sabático en el que hice un poco de todo, encontré mi propio camino espiritual a través de varias prácticas, estuve en la India, Mm. estuve en Perú, en fin, un proceso muy, muy intenso. También empecé a ver todos los sistemas en los cuales estamos operando de manera inconsciente. Y seguramente habrás visto la película de The Matrix. Ujú. Y es una de mis películas favoritas. Mm. Pero lo más increíble de The Matrix no es la película, sino que en realidad es un documental. Es un documental de la vida en la que vivimos. Mm. Vivimos en la matriz, literalmente vivimos en un mundo que nosotros mismos hemos creado, que nos Mm. hemos puesto condicionamientos alrededor de lo que es el capitalismo, alrededor de las expectativas que tenemos que tener, alrededor de lo que es o son los símbolos del éxito, como es, por ejemplo, el dinero, como es llegar a ser una persona dentro de una empresa muy relevante, el casarte, el tener una casa. Y muchas veces el estar desperdiciando de manera inconsciente nuestra vida, jugando juegos de otras personas, jugando juegos de la sociedad que no son relevantes para nosotros. Y ponte a pensar, inclusive en el modelo que vivimos, ¿no? Lo que proponen es que nosotros dediquemos toda nuestra vida activa, sobre todo cuando somos jóvenes y adultos, a trabajar en una empresa para construir los sueños de alguien más Mm. y después nos prometen que a los 65 años vamos a poder retirar y vamos a tener el dinero para poder entonces disfrutarlo cuando ya no vamos a haber tenido ni salud, ni tiempo, Mm. ni relaciones, ni probablemente paz mental ahora con el estrés tan importante que hay en los trabajos. Entonces, ¿de qué te sirve tener el dinero si ya no tienes todo lo demás? Por ahí dicen que hay 3 cosas
que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar la salud física, el dinero no puede comprar la salud mental y el dinero tampoco puede comprar una casa llena de amor. Y no nos damos cuenta que de manera inconsciente estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestra salud física y nuestra salud mental para obtener este dinero que en teoría el día de mañana vamos a intercambiar por lo demás sin saber que lo demás es justo nuestro recurso más escaso y es finito. Porque lo único seguro es que en algún momento vamos a desaparecer de la Tierra. Lo único seguro cuando nacemos, ¿no? Es lo único seguro, por ahí dicen que naces, tienes algo seguro, te vas a morir. Te vas a morir. Desde el día 1 que naces. Pero es paradójico porque la vida es tan riesgosa que lo único seguro es la muerte. Pero aún así nos da miedo, nos da miedo. A mí me dio muchísimo miedo cuando di este cambio. Bueno, yo te confieso que me corrieron un viernes. Yo el lunes estaba volando a México a entrevistarme para distintos puestos porque se corrió la voz que estaba afuera. Y yo dije, me tengo que contratar. Porque mi identidad estaba tan ligada a ese éxito profesional, que era lo que me daba significado, que era lo que me daba valía, que yo no podía con esa ansiedad de poder probar algo distinto. Y después cuando empecé a hacer videos y podcasts y esto, no sabes yo lo mal que me sentía de que la gente me viera como un influencer. Porque para mí eso no tenía valor. Lo que tenía valor era el mundo corporativo. Eran estos juegos de manera inconsciente que la sociedad ha dictado por tanto tiempo que yo no comprendía. Y para mí esa transición fue durísima. Sigue siendo dura, te lo confieso. Pero al final del día es mi propio camino. Y obviamente que es difícil porque vas a tener a mucha gente juzgándote, a mucha gente criticándote por miedo. Y muchas veces nosotros mismos, criticándonos a nosotros mismos y siendo duros con nosotros mismos y viéndonos sin compasión por miedo. Y ahí está la gran interrogante. ¿Por qué vivimos con tanto miedo? ¿Y por qué no somos capaces también de elegir nuestros propios caminos? ¿Por qué? Mira, hay muchas reflexiones al respecto. Yo creo que una es, pues literalmente somos seres sociales. Y creo que dentro de eso, pues es muy importante para nosotros generar esa conexión dentro de la sociedad. Y entonces le tememos mucho al rechazo. Y obvio que pues los convencionalismos pues son muy fuertes. Y cuando te empiezas a salir de tu rol y de las expectativas que tiene la gente a tu alrededor, pues empiezas a causar mucha fricción, inclusive con tu gente más cercana. Y yo creo que pasa por que estamos diseñados para sobrevivir, como animales que somos. Y creo que dentro de esa programación que tenemos, animal, pues simplemente buscamos esa certeza y entonces buscamos alejarnos de lo que nos genera miedo. Y entonces nos genera miedo el cambiar porque simplemente dentro de nuestro entorno está mal visto, porque el convencionalismo de estar seguro es seguir las normas de lo que ha pasado y mijito, tú lo que tienes que hacer es comprar tu casa y mijito esto y mijito lo otro. Y entonces es un tema sistémico porque cuando alguien intenta salirse del juego, pues toda la sociedad lo empieza a rechazar. Hasta que no. Hay una frase que me encanta que dice, "The rational man adapts himself to the world. Therefore, all progress is made by the irrational man." El hombre racional se adapta al mundo. Por ende, todo el progreso está dado o dictado por el hombre irracional. Pero ser irracional, ir en contra del mundo, es prácticamente imposible. Porque la gente te va a tildar de loco. Y tener la capacidad para tolerar esos momentos de transición es verdaderamente misión imposible. Y por eso tienes a los grandes genios de la humanidad, ¿no? Desde lo que fue Jesucristo hasta lo que han sido Isaac Newton, Nelson Mandela, Steve Jobs, Elon Musk. Ahora, pues requiere mucho valor, mucha valentía, mucha convicción el poder hacer esos cambios. Pero creo que es importante que la gente se empiece a cuestionar simplemente cuáles son los juegos que están jugando de manera consciente y de manera inconsciente. Empezando por el dinero. El dinero es un juego, querido güero. Es una historia. Es una mentira, dicho de otra manera.
Si llega aquí, si llegaran los aliens, si es que hubiera aliens, y llegaran aquí al planeta Tierra, tú dijeras, no, 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 espérate, por favor, no. Llévense todo mi dinero, pero no nos maten. Te van a mandar a volar. El dinero no tiene ningún valor más allá del convencionalismo social que nosotros hemos creado alrededor del mismo. Lo mismo sucede si tú le quieres cambiar a un chango un plátano por un billete de $100. Digo, cualquiera de nosotros changos, seres humanos, te lo recibe, pero el chango chas te mete un golpe. El dinero es un juego. Ahora es un juego muy importante dentro de la vida de las personas, porque es un juego que jugamos 8,000 millones de personas. Es un juego mucho más grande que los juegos, que los grandes juegos que hay en la sociedad, los juegos de las naciones-estado. O sea, pues, ¿por qué somos mexicanos o por qué somos americanos o por qué somos colombianos? Pues porque alguien puso unas líneas de manera arbitraria en el mundo y empezó a formar una cultura y una narrativa alrededor de lo que son cada uno de estos países. Pero pues en realidad no es cierto. Y lo mismo se ve con el dinero. Y no quiero que la gente piense, no, no, pues entonces ya, no, el dinero no es importante. No, no, sí es importante. Y las naciones no son importantes. Sí, sí son importantes. Pero son juegos. Y creo que como juegos nos sirve para despresurizarlos, para saber que no es tan importante y también para saber que hay reglas del juego que te pueden ayudar a ganar. Ujú. Hay que entender las reglas del juego para poderlo jugar. Y hacer Exactamente. tu propio juego dentro de estas reglas. Y hasta para Absolutamente. romperlas hay que entenderlas. ¿Cuáles son las reglas para poderlas romper dentro del juego? Exactamente. Pero ¿y quién nos enseñó a jugar este juego? Es que esa es la gran interrogante, porque lo que tú dices es cierto, pero no eres la única persona. Y tú afortunadamente, además, pues tienes una carrera profesional y económicamente te ha ido bien y demás. Pero la gran mayoría de las personas ni siquiera entienden que es un juego. Y las que medio lo entienden, no entienden cómo se juega el juego y no entienden las reglas del juego. O sea, es un crimen de verdad que no nos enseñen finanzas personales en primaria. Ujú. Y obviamente, pues es parte importante del gran problema que tenemos a nivel global, pero específicamente en México Que es a y en América propósito. Latina. Es Que a propósito. que además es a No propósito. entiendas cómo se juega el juego porque te necesito de peón Ex- para poder ganar el juego. Qué Exactamente. fuerte. Exactamente. Porque no sabemos que claramente hay conflictos de interés. Ahí te va un dato escalofriante. En México hay 5 millones de pesos en cuentas a la vista en los grandes bancos. Eso quiere decir que esos 5 millones de pesos, que son equivalentes a $250,000, que son más que las reservas internacionales del país, nada más para ponerle dimensión, Ujú. están en los bancos al 0%. Son el 60% del fondeo bancario. Y es la razón por la cual los grandes bancos son tan rentables. Si esos $250,000 millones estuvieran invertidos en CETES, que es un instrumento más seguro que tenerlos en el banco, estarían generando más de $20,000 millones adicionales para los mexicanos al año. Esos son $7,000 por adulto al año en México. Y claro, como no lo están generando para las personas, ¿para quién crees que lo están generando? Para el banco. Para el banco. Razón por la cual los grandes bancos en México son las joyas de la corona de sus respectivas casas matrices internacionales. BBVA, por ejemplo, es el 37% de los ingresos. BBVA México es el 37% de los ingresos del grupo a nivel global, pero es el 70% de las utilidades. Wow. Y hacen su chama muy bien, porque no es culpa de BBVA en ese sentido. O sea, BBVA tiene un mandato de ser una empresa rentable y están haciendo su chamba muy bien y además tienen buenos servicios. Pero necesitamos despertar y necesitamos contrapesos y necesitamos salir a contar estas historias que son importantes porque necesitamos que la gente entienda el juego, bueno, Ujú. y que entonces desde ahí puedan jugarlo intencionalmente, romper las reglas intencionalmente y hacer lo que quieran hacer. Pero si no lo entienden, nunca lo van a poder empezar a jugar. Querido, ¿y cómo aprender las reglas del juego? Porque creo que la mayoría, sobre todo hablo de los mexicanos, creemos que las reglas del juego para poder vivir en esta vida te las enseñan en la escuela. Y como lo acabas de decir, en la escuela no te enseñan ni madres de finanzas, ni madres de si quieres no pertenecer a estas compañías, a estas grandes escaleras y estos sistemas, no sabes cómo hacerlo. ¿Crees que entre la escuela más cara, tu educación, sales de ahí y te va a garantizar tener un buen puesto, pero seguir trabajando para alguien? O sea,
No sé si has visto estos posts que me parecen maravillosos, que es más de Estados Unidos, pero creo que aplica a cualquier parte del mundo. Las escuelas son como las cárceles. ¿Has visto ese Sí, post? claro. ¿Ves? Tienen de a esta hora comes. Si te portas bien, sales a jugar. Si te portas bien, en la cárcel pues, sales a jugar basquetbol, ¿no? Sí. Pasan por ti a tal hora y te controlan hasta lo que comes, te controlan lo que piensas. Entonces, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo pienso que las escuelas lo que están haciendo es crear empleados. Están durmiendo el cerebro y la capacidad para poder crearte una vida que tú realmente quieres vivir. Ujú. Y desde que vas a la escuela, kinder, primaria, te enseñan a obedecer. Te enseñan a llegar a tiempo. Te enseñan a hacer tu carrera. Y son muy pocos los que tienen el valor, los ovarios o los huevos de decir, esto no es, pero ¿qué es? Pero ese brinco de decir, esto no es, pero entonces ¿qué es? Es a puro madrazo. Sí. O rodearte de las personas que ya lo han hecho, como tú lo estás diciendo. Decir, oye, sé que no perteneces al sistema. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo entiendo cómo se juega el dinero? Yo hablo por mí. Si alguien me pregunta eso, lo primero que hubiera contestado, y nunca me he hecho la pregunta a mí mismo, pues perdí todas mis fichas. Perdí todo. ¿Y cómo vuelvo a generarlas? Porque sé que lo que te dije al principio, pues trabajo me pagas, te Ujú. intercambio mi tiempo por dinero. Ujú. Pero cuando quiero gastarme después el dinero que me estás pagando, ya no tengo tiempo porque tengo que regresar. Ujú. En mi caso, viajar, pues era viajar, proyectos. Que mira, creo que gran parte por lo que estoy haciendo todo esto también, mis proyectos de televisión sobre todo son 5 meses, 6 meses. Cada vez menos, porque hay menos dinero para hacerlos, pero eran proyectos que, coño, estás metido en un set Sí. o en una locación, en un proyecto 5 o 6 meses, que no ves a tu familia. Sales de tu casa y están dormidos, llegas y están dormidos. Y yo sabía, cuando tenga hijos, yo no quiero estar viviendo así. Y luego llegó un punto donde quiero contar mis propias historias. Ujú. Pero no hay una escuela que te enseñan, que te enseñan a no depender del sistema. Y son sistemas distintos. Tu industria es de los bancos, de los Sí. prestamistas. Mi industria es de las grandes plataformas. Ellos deciden qué Ujú. historia se va a contar. Ellos deciden qué historia va a pegar y no va a pegar. Ujú. Así de fácil. Y eres un pedazo de carne. Mientras funciones, mientras les vendas, dame. Intercambias tu talento por un cheque. Pero después no les funcionas, bye, ya vienen otros. Y si nunca aprendiste cómo se juega el juego, ya no te van a contratar, no vas a tener un cheque seguro, ¿qué vas a hacer? Y yo en mi industria he visto, pues imagínate, yo salí de la prepa y me metí a estudiar actuación. ¿Tú crees que en la escuela de actuación nos enseñan cómo funciona el dinero? Que necesitamos un manager que negocie por nosotros, porque no sabemos en su mayoría. En su mayoría, no todos, obviamente, ¿no? Yo me di cuenta de eso, que es muy parecido a trabajar para una empresa convencional o para un banco. Dije, algo no estoy haciendo bien. Es una gran reflexión y da para mucho. El tema de la educación es algo que yo no tenía presente hasta hace poco, de esa manera. Y claro, la educación tradicional fue inventada para crear obreros, para crear empleados, como bien dices. Y está diseñada de esa manera. Yo, de hecho, conozco muy bien a Salvador Alba, que fue, entre otros muchos puestos, el director y presidente del Tec Milenio en México. Y él es un crítico de la educación. Y yo dije, esta dicotomía tan fuerte, esta contradicción, cómo esta persona puede ser una persona que está hablando de manera tan contundente en contra del sistema de educativo tradicional. Y él lo dice, estamos creando peones Mm. para las fábricas de Ford, para las fábricas modernas de todas estas multinacionales, llámale como quieras, ¿por qué no estamos creando seres humanos? Y de hecho fue el que diseñó este nuevo programa del Tec Milenio, que es un programa más centrado en el ser humano y no en crear empleados. Pero lo mismo sucede en el juego del dinero. Y me encantan estas analogías porque son muy ciertas. Muchas veces las respuestas son más sencillas de lo que creemos. Porque está embebido en los mismos juegos que jugamos. ¿Has jugado Monopoly? Sí. ¿Cómo se gana en Monopoly? Con la tierra, con las propiedades. Con las propiedades. Conquistando. Comprando las propiedades y cobrando renta sobre las propiedades, ¿no? Exacto. ¿Qué pasaría si nada más te la vives dando vueltas y cobrando tus 200 pesos o dólares
cada vez que pasas la meta. ¿Qué pasaría? En el Monopoly, Ajá. pues gano. Pero si nada más pasas y no compras propiedades, Nomás pasas por ahí, ajá, nada más pasas, ya ves que tienes que pasar todas las casillas y regresas a la meta y nunca sigues vas a dando comprar. vueltas. Y entonces, ¿qué pasa si nada más cobras los 200 y no compras propiedades? Nunca se Pierdes el van a... juego, ¿no? O sea, No tienes assets. no tienes assets, Ujú. pierdes el juego. ¿Quién gana? Como lo dijiste al principio, gana el que compra las propiedades, porque tú agarras ese dinero, lo pones en las propiedades y esas propiedades, cada vez que alguien pasa y cae, te pagan Paga. dividendos, ¿no? Y literalmente pasa lo mismo en la vida. Desafortunadamente, el 99% de los mexicanos nada más cobra sus 200 pesos cada vez que pasa por la meta. Eso es lo único que hacen. Y después se la viven pagando las rentas de todos los demás. Hay muy pocos empresarios, inversionistas, que son los que han comprado las propiedades. Y entonces ellos se dedican a cobrar las rentas. Y esos son los que ganan el juego del dinero. Ahora, hace 100 años, pues necesitabas tener muchos empleados, necesitabas tener muchos peones, pues que mantuvieran las industrias, que mantuvieran todo el tema de servicios y demás. Por eso el modelo educativo y todo el modelo social que tenemos, pues funcionaba muy bien hace 100 años y funcionaba muy bien hace 50 años. Y tenías a los Rockefeller y a los JP Morgan y a estos grandísimos empresarios en Estados Unidos Ujú. que justo formaban a través pues, de sus capacidades y su influencia todas las industrias y todos los juegos Ujú. para poder mantener el status quo, para que ellos pudieran mantener su hegemonía y mantener su poder dentro de la sociedad y mantener sus economías y sus empresas y poderle dar a sus hijos y nietos y bisnietos la vida que ellos querían, ¿no? Es la monarquía 2.0, Ujú. literalmente. Pero el mundo ha cambiado mucho y hoy muchos de estos procesos ya están automatizados y muchos de estos son tecnológicos y entonces la tecnología no necesita comer y no necesita dormir y no necesita su espacio para estar tranquilo. Y entonces eso ya no prevalece. Hoy estamos en otro tipo de economía en donde los servicios van cambiando y son distintos. Y tienes razón, esa es la razón por la cual la gente no sabe de estos juegos, porque no han querido que sepan. Porque claramente en función de que haya más personas que los conozcan, la riqueza, el poder, la influencia de todos los demás va a ser mucho menor. Y entonces claro que hay conflictos de interés Ujú. de las personas en el poder. Y eso es lo que está cambiando, porque hoy, gracias a la proliferación de medios digitales y que hoy existen personas como tú que comunican de manera abierta esto de tipo de mensajes, pues la gente está abriendo los ojos y está despertando y diciendo, oye, no me había dado cuenta. Pues sí hay una matrix, ¿no? En la que estoy embebido, en el sistema educativo, en el sistema De salud, de salud, en el sistema empresarial, de de entretenimiento. entretenimiento, en el sistema del dinero, de las finanzas. Y yo puedo hacer opt-out. O sea, yo me puedo salir del juego. Ujú. Y yo puedo cambiar las reglas del juego. Pero como dices, antes hay que conocerlas. Sí. O conociendo las reglas, pongámoslo en fútbol, conoces las reglas de primera división, puedes crear tu tercera división con las mismas reglas, Ujú. con tu propio equipo, con tu propio círculo, y pues tiene que ser escalable y repetible para que llegues a primera división. Pero es la misma fórmula. ¿Cómo funciona una empresa de 100 De 100 personas y de una De persona. una es lo mismo. De una, pues vas a necesitar eventualmente el asistente, y de esos dos se hacen 3, 5, 10, 20, 100. Pero las reglas son exactamente las mismas. Ujú. Querido, metiéndonos con el sistema, tú tienes muchísima más experiencia con lo que estás diciendo, sabes que tienes todo el conocimiento. ¿Cuál es la peor mentira que nos han vendido a la humanidad respecto al éxito del dinero? Que las inversiones son riesgosas. Esa es la peor mentira que existe. Lo riesgoso es no invertir. Cash is trash. El efectivo es basura. Basura. Cash is king. Bye. Cash is king es la peor mentira que existe. Bueno. Cash flow is king. El flujo efectivo es rey. Ujú. El efectivo es basura. Ahí te va un dato. El dólar americano en los últimos 100 años ha perdido el 97% de su valor. Claro, como todo lo mides en dólares, no te das cuenta, ¿no? Nada más ves cómo se deprecia el peso o ves cómo se deprecian otras monedas, pero nunca ves cómo se deprecia el dólar, porque el dólar es la unidad contable a nivel global.
Ujú. pero la puedes medir con su poder adquisitivo. Y antes $1, hace 100 años, $1 te serviría para comprar 100 plátanos. Hoy $1 te sirve para comprar 3. El 50% de los dólares en circulación los crearon en los últimos 5 años. Y entonces, ¿qué pasa en una economía en donde el número de productos y servicios ha mantenido relativamente estable, que es lo que ha pasado los últimos 5 años, y tienes 50% más de dólares en circulación? ¿Qué crees que pasa si hay más dinero? Es donde viene la inflación, ¿no? Viene la inflación. Ahora, la inflación es una canasta básica. Son huevos, tortillas, frijoles y demás cosas que ni el mexicano más básico consume en su totalidad. Ujú. Pero la inflación es un vector. La inflación tuya, güero, y la mía y la de las personas que nos escuchan son distintas. Cada uno tiene una inflación distinta. Y creo que la manera tal vez más fácil de medirla es con el valor de los coches. Yo no soy muy fanático de los coches, pero cómo han subido de valor. O sea, es increíble. O sea, yo recuerdo muy bien hace como 15 años cuando estaba empezando mi chamba y demás, y tuve mi primera lanita, me compré un coche. Pues porque me quería sentir también chingón, ¿no? Y porque también he caído en muchas de las trampas, porque la mejor manera de destruir riqueza es presumiendo y es comprando cosas de lujo que no necesitas. Pero me compré mi Cherokee. Y me acuerdo que me costó como 500,000 pesos. Y hoy vi esa misma Cherokee cuesta 2 millones de pesos. What the- 4 veces más. Y claro, lo que sucede es que hay mucha más lana en el sistema y obviamente además los bienes que son importados pues suben mucho más de precio porque las condiciones económicas en el mundo han cambiado mucho, pero principalmente por la devaluación acelerada del dinero. Y entonces, ¿por qué digo que las inversiones no son riesgosas? Y que esa es la mayor mentira que nos han vendido. Porque la única manera de contrarrestar el efecto de la inflación es invirtiendo. Ya te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando hay más dinero en la economía? Como si hay más inflación con empresas como Walmart. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Walmart, pues simplemente le traduce ese precio a los consumidores, ¿no? Entonces, si cuesta más la harina o cuesta más las tortillas o lo que sea, simplemente Walmart las vende más caras. Y entonces, ¿qué pasa con los resultados de Walmart? Si sube el precio, no es economía básica, ¿no? Precio por cantidad. Sube el precio, vendes la misma cantidad de bienes y servicios, pero sube el precio. Entonces tú vas a haber vendido más. Simplemente vas a tener, en vez de haber vendido 100, vas a haber vendido 110. Pero ¿qué pasa con la línea de costos y gastos? No se va a modificar mucho, porque tú no vas a subir los sueldos en la misma proporción. Recordaremos muy bien 2022, en donde la inflación se fue a más de 10%. Por cierto, todo esto generado por Estados Unidos. México ni siquiera gastó tanto ni imprimió tanto dinero. Pero como toda la economía a nivel global está dolarizada, porque las reservas internacionales de todos los países son el dólar americano, entonces nos contagiaron eso. Pero bueno, regresando al caso de Walmart, tienes 110 de ingresos, pues tal vez le subirás un 2, 3%, o tal vez no le subes nada a tu base de empleados. Y si antes tenías 60 de gastos, pues tal vez tienes ahora 62. Entonces tu margen de utilidad se expandió. Tienes más utilidades. Literalmente. Tienes 8 unidades adicionales de utilidades. Y eso se las regresas al inversionista a través de la plusvalía o la subida del precio de las acciones y también de los dividendos que repartes. Y entonces, no nada más tu dinero no se depreció, sino aumentó en valor. Y entonces tus acciones que tenías de Walmart, que antes valían 100, hoy valen 120. Y la inflación fue del 10% o el 5%, lo que haya sido, pero tú le ganaste a la inflación. Porque la única manera de ganar el juego, como bien lo decía en el juego del Monopoly, es comprando activos. Activos que contrarresten la inflación y que te generen plusvalía en el tiempo. Activos que sí tengan un componente de escasez y que también te empiecen a generar ingresos pasivos. Que los ingresos pasivos son fundamentales. Porque esa es la manera en la que logras la libertad financiera. La famosa libertad financiera de la cual todo el mundo habla y nadie sabe qué carajos quiere decir. Tiene una fórmula. La fórmula es generar ingresos pasivos que sean mayores que tus gastos. En el momento en el que tú estás generando de dividendos, de rentas, de esto, del otro, más ingresos de los que gastas al año,
Ujú, Entonces todos los años estás teniendo más patrimonio. Ya no te gastas tu patrimonio. ujú. Y es más, ya no necesitas ni siquiera trabajar. Podrías ver a tus hijos 24/7 viajar los 365 días del año por el mundo sin la necesidad de trabajar. Y aún más hermoso, podrías darle tu regalo al mundo, sea cual sea. Todos tenemos un regalo, todos somos únicos e irrepetibles. Ujú. Y nos hicieron creer esta gran mentira de que todos teníamos que ser peones y que todos tendríamos que estandarizarnos. Esto viene de las cadenas de producción masivas de la era industrial hace más de 100 años. Por eso nos hemos estandarizado, por eso el sistema educativo, por eso los sistemas de empleados, por eso los sistemas de los cuales platicamos. Pero estamos en un punto de inflexión, estamos en el punto de no retorno. Para las personas que sean capaces de despertar y de analizar que verdaderamente hoy tenemos las posibilidades de cambiar el juego. Porque existen plataformas digitales abiertas para 4,000 millones de personas que las consumen al día. Ujú. Porque cada vez hay más líderes de opinión y personas que están poniendo sus mensajes allá afuera, como lo estás haciendo tú. Y entonces hoy es un momento increíble que no tenías hace 100 años. Hace 100 años las personas que querían cambiar el juego, ¡puf! Se tenían que aventar una muy buena chinga, porque se tenían que aventar en contra de todos, literalmente hacer revoluciones. Y bueno, por eso también el nombre de la revolución de la riqueza, porque creemos que estos movimientos son de todos y necesitamos todos empezar a generar conciencia. Sí, creo que antes de las redes sociales era un secreto de que unos cuantos se beneficiaban. Ahora está muy difícil, si uno quiere, ¿no? Que no te enteres de ese secreto, que no te enteres cómo funcionan las reglas. Y eso es lo que te quería preguntar. Alguien que nos está viendo en este momento y le hace clic, le hace sentido algo de lo que estás diciendo, de lo que estás exponiendo, pero no sabe, en cuestiones prácticas, cómo empezarse a informar más a fondo para tomar mejores decisiones respecto a su dinero y que no le tenga miedo al juego, que no le tenga miedo a arriesgarse, a invertir, a perder todo y empezar de cero. ¿Cuál podría ser el primer paso? Obviamente que vean personas Ujú, que exponen tu contenido, hay muchas personas y el algoritmo funciona maravillosamente. ujú, Si te empiezan a seguir a ti, les va a caer el oso traba, les va a caer muchas personas que hablan de esto, ¿no? Que entienden cómo funciona el sistema, crasharon la Matrix y la están poniendo ujú. no a unos cuantos, sino de una manera masiva. Aparte de seguir personas que ponen este contenido en cuentas como tú, ¿qué pueden hacer? Porque ya lo dijimos, en la escuela no se lo van a enseñar. Ujú. ¿Cuál sería el primer paso? Pues mira, yo creo mucho y firmemente en que la mejor manera de aprender es haciendo. Creo que esa es, sin lugar a dudas, la manera más acelerada en la que la gente puede verdaderamente implementar y empezar a salirse un poco de la matrix del dinero. Y para ello lo que le diré a la gente es, infórmense, obviamente. La gente no sabe que, por ejemplo, en las cuentas de banco, el dinero que ven en su saldo cuando se meten a la aplicación no es suyo. Ujú. Nosotros cuando abrimos una cuenta de banco, literalmente firmamos un contrato en el cual nosotros le estamos prestando ese dinero al banco. Y el banco nos deja un pagaré por ese dinero. No porque lo veamos en la pantalla quiere decir necesariamente que es nuestro. Y el banco después ese dinero lo utiliza para prestarlo a terceros. Pero el banco puede quebrar y nos vamos a quedar sin dinero. En México hay seguros que cubren hasta millones de pesos por estos eventuales quebrantos, porque han existido. El banco FAMSA quebró hace cerca de 7 años. Pero lo que quiero que sepa la gente es que sí hay riesgos de tener tu dinero en el banco. Es mucho menos riesgoso tener tu dinero en una cuenta de CETES. Entonces lo que le diría a la gente es que agarren su dinero que tienen en el banco y lo cambien en una cuenta de cetesdirecto.com. Cetesdirecto.com es una institución del gobierno en México. No me pagan por decir nada de esto. Lo hago simplemente porque estoy convencido de que es una mejor opción desde el punto de vista de los riesgos y también desde el rendimiento. Y vas a pasar de ganar el 0% a ganar el 8.5% de tu dinero. Con menos riesgo. 8.5, 8.5. 8.5% de tu dinero al año con menos riesgo. Lo cual es increíble. O sea, ¿cómo te pueden pagar 8 contra 0 Ujú. con menos riesgo? ¿No estaban ya en 10, 11 el Llegó a 11, pero ya han ¿Ya ido bajó? bajando las tasas. Banco de México mueve las tasas, no me quiero meter a muchos rollos económicos, Ujú. en función de la actividad económica del país. Han ido bajando, pero de todos modos es 8% contra el 0. Es algo muy, muy interesante. Ahora, para las personas que quieran ir un paso más allá, les recomiendo que comiencen a invertir en acciones. Y hay unos instrumentos maravillosos en la bolsa que se llaman ETFs, que son Exchange Traded Funds, que son básicamente fondos cotizados. Entonces lo que hacen es que agarran
acciones de múltiples empresas, las empaquetan y después te las ofrecen para comprar como si fuera una sola empresa que compraras en la bolsa. Ahí le recomendaría que abran una cuenta en GBM. GBM es una empresa en la que yo colaboré por más de 11 años, que hoy tiene el 95% de las cuentas en México. Y bueno, si no están en México también, hay un montón de cuentas en Estados Unidos. Está Robinhood, de manera global está Interactive Brokers. En fin, hay un montón de aplicaciones que pueden utilizar para poder empezar a comprar acciones y que compren estos ETFs. Específicamente el ETF del Standard & Poor's 500, que es el índice que tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y ahí estás invirtiendo en Tesla, en Amazon, en Facebook, en Meta, en Google, etcétera, etcétera. En Apple. Básicamente estás invirtiendo en las mentes más brillantes del mundo y eres socio, literalmente, de Jeff Bezos, de Elon Musk, de todas estas grandes personalidades. Todo lo que consumes todos los días. De todo lo que consumes todos los días. Entonces, pues obviamente que el riesgo en la bolsa es que hay volatilidad y las acciones suben y bajan. Ahorita entraré un poquito más a detalle en eso. Pero me parece eso mucho más seguro, estar invertido en todas estas grandes mentes, que estar invertido inclusive en una casa habitación tuya, ¿no? O inclusive pues, en el mismo banco. Entonces, puedes comprar eso desde $100. Y hay varios ETFs que replican el índice Standard & Poor's 500, específicamente Vanguard y BlackRock tienen dos ETFs, el VOO y el I latina VV, con los que puedes tener acceso a esas inversiones. Esos dos fondos cotizados valen cientos de miles de millones de dólares y cobran fees bajísimos. Y los puedes comprar todos a través de la aplicación de GBM o cualquier broker que tengan. Y es algo increíble porque asociamos la bolsa a riesgo. Y la gente, y otra de las grandes mentiras que existen, es que dicen que la bolsa es un casino. Y no es un casino por varias razones, pero la principal es que la probabilidad que tienes de ganar dinero en la bolsa es positiva y con el tiempo se vuelve casi un hecho que vas a ganar dinero. Se vuelve casi infalible y casi imposible perder dinero. La bolsa a un día tienes una probabilidad del 53% de ganar lana. Entonces casi un volado. Pero si te vas a una semana, güero, es del 60%. Si te vas a un año, es del 75% de ganar lana. Si te vas a 5 años, es del 90%. Si te vas a más de 10 años, es del 95%. Y no hay periodo en la historia de más de 20 años en el que el índice Standard & Poor's 500 haya perdido dinero. No hay periodo en la historia. Ni en el dot-com bubble, ni en la crisis del 2007-2008, ni en el COVID. La historia dicta de más de 100 años que no hay periodo en la historia de más de 20 años en el que hayas podido perder dinero en la bolsa. Dicho de otra manera, sí, la bolsa y los mercados de capitales o mercados financieros en el corto plazo son un casino, porque la probabilidad es 53-47. Pero en largo plazo es una máquina de hacer dinero. O sea, yo creo que si le dices a cualquier persona allá afuera, oye, la probabilidad de que ganes el 10% anual compuesto en dólares en más de 5 años es del 90%, ¿por qué no lo harías? Y el tema es que no lo hacemos por varias razones, pero también la principal es por miedo. Por miedo a estas historias que nos han vendido, ¿de dónde viene esa propaganda? ¿No? Hablando de los sistemas. ¿Por qué la gente no quiere que aprendamos estos sistemas que nos generan libertad? Porque claro, el día de mañana no van a tener esa capacidad de coerción, de influencia sobre nosotros. Porque una mente libre es una mente muy peligrosa, sobre todo para las personas que están en el poder. Pero si nosotros empezamos a analizarlo y empezamos a entenderlo y empezamos a cambiarlo, pues vamos a poder entonces empezar a beneficiarnos también del tema. Y porque las historias que nos contamos también son muy poderosas, güero. Y ahorita voy a entrar a un tema que dijiste hace rato que me pareció muy interesante. Pero todos estamos rodeados de estas historias, ¿no? Del tío que perdió todo en la bolsa. Y son traumas intergeneracionales que nos vamos creyendo y que vamos nosotros acoplando a nuestra misma comprensión del mundo. Y son esas historias falsas que también han alienado a muchas personas de los mercados financieros, tanto desde el punto de vista de las tragedias que han ocurrido, porque han habido muchas crisis, ¿no? Y pues en México la crisis del 94 y demás, pero también pues de la propaganda que hay desde arriba para que la gente no aprenda estos juegos y que no puedan ellos tener libertad. Y más el caso de personas que tienen un corte artístico como es el tuyo, ¿no? Porque también nos empiezan a meter en la cabeza que no
somos buenos con el dinero porque somos artistas. ¿Y Mm, quién empezó a decir esa gran mamada, honestamente? ujú, Todos tenemos la capacidad de jugar estos juegos. Nada más que desde chiquitos nos empiezan a meter esto en la cabeza. Yo recuerdo muy bien cuando iba en primaria, que creo que fue en cuarto de primaria, nos separaron en dos grupos. Y estaban los que ellos llamaban los lógico-matemáticos y los holísticos, que era una manera noble de decir los inteligentes y los más güeyes, ¿no? ujú, Y claro, desde ese momento pues se bifurcó mucho y se ha bifurcado mucho la humanidad, ¿no? Porque nos han dicho a los que somos más capaces de llevar toda la parte lógica, matemática, matemáticas y demás, a las personas que tienen más capacidades artísticas, que unos valen más que los otros y que unos son más capaces de poder tener el dinero y las finanzas, y entonces las finanzas las tienes que asociar a las matemáticas. Si no eres bueno para matemáticas, entonces no eres bueno para finanzas, y entonces no eres bueno para el dinero. Y entonces estás jodido. Porque el juego que juegan 8,000 millones de personas, para todos los que están en el otro espectro, es imposible. mm, Y pues entonces, imagínate entonces tener ese hándicap. O sea, pues literalmente pues es intentar jugar fútbol sin piernas. Porque entonces pues estás jodido en el juego más importante que tenemos. Y digo, no es el más importante. Es el más importante de los no importantes. ujú, Porque es el juego que te permite jugar los juegos que verdaderamente son importantes para ti. El juego de la vida con tus hijos, el juego de la espiritualidad, el juego de poder dar ese regalo tuyo al mundo. ujú. Si no tienes la capacidad económica, no lo puedes jugar. Nosotros lo decimos porque ya lo tenemos. Pero las personas que tienen que llevar el pan todos los días a su casa. Y entonces, si desde chiquitos nos condicionaron a creer que nosotros no somos buenos para jugar esos juegos, Mm, pues, ¿cuál es la probabilidad entonces de éxito en todo esto? Y claro, las cosas hay que creerlas para verlas. Contrario a lo que nos han dicho, ¿no? Siempre, no, a ver, para creer. Y los escépticos, no, la chingada con los escépticos y con los pesimistas. ujú. Empecemos por creer. Por creer en nosotros mismos, por creer en la humanidad, por creer en los demás. Y empecemos también a cuestionar cuáles son nuestras creencias. ¿De dónde vinieron estos temas de que yo no soy bueno para el dinero porque yo soy artista y porque necesito un manager? ¿Qué carajos quiere decir todo eso? O que el dinero no es bueno, eso es O el que el dinero peor. no es bueno. Que ¿para qué? Ya tienes suficiente, quédate tranquilo, quédate conforme. Cuando no te explican que el dinero es libertad, 100% para hacer. Y no he leído tu libro, gracias por... No lo leí porque no me lo habías traído. Gracias Con por gusto. traerlo. Me imagino que a eso te refieres con tu libro, de Riqueza 360. Absolutamente. Es encontrar la fórmula de la libertad. O sea, el dinero es un mecanismo para que nosotros encontremos la libertad si lo usas bien, si lo usas como un medio. Pero si se convierte en un fin, el dinero puede ser tu peor cárcel. Ujú. Tal cual. Si te vuelve, si se vuelve algo que persigues toda tu vida. Si se vuelve a lo que le da significado. Ujú. Me pasó. Y el tema con el dinero, como con otros bienes materiales, es que es finito. Y en algún momento se va a empezar a acabar y en algún momento va a cambiar. Y si es a lo que le atribuyes todo el significado, vas a morir 1000 veces. Vas a morir todos los días que no lo tengas. Lo mismo, por ejemplo, en la industria del entretenimiento con la belleza física. Ujú. Y por eso tienes después pues, estas eminencias del cine, pues ya todos con botox y retirados y demás, porque esa es su identidad. Ujú. Y no pudieron separar quiénes son de ese rol que jugaron. Y se acaba la belleza. Claro. Es su moneda de cambio. Es su moneda de No lo había cambio. visto desde esa perspectiva, pero hace muchísimo sentido. Su moneda de cambio es los que es pura belleza, ¿no? Porque los que envejecen, donde lo que intercambiaron fue su talento, es distinto. O sea, no es todos, pero sí existe donde el éxito y que tuviste en los proyectos tiene mucho que ver con tu apariencia, con tu belleza física, sobre Ujú. todo en esta industria a la cual me dedico. Pero está al otro lado, que lo entendieron a Claro. tiempo, que esto es algo que no puedo Temporal. controlar. Temporal y es algo que no depende de mí. O sea, sí, pues hay que hacer ejercicio, comer bien y mantenerse joven el mayor tiempo posible. Pero envejecer con orgullo y en el tiempo que corresponde. Claro. Y donde lo que intercambiaste es tu talento, por eso es que ves a los grandes actores y grandes actrices de 80, 90 años que empezaron siendo los protagonistas y son los abuelos. Ujú. Pero los que eran protagonistas y realmente no pusieron su valor en su talento, sino en la belleza,
pues ves cómo se les acabó la belleza y empiezan las arruguitas y ahora más con lo digital que se te ve todo, se te ven las ideas, brother, pues se les va a acabar en algún momento. Claro, pero es interesante porque, nuevamente, yo creo que es una reflexión muy personal para cada quien, porque pues, está bien lo que quieras hacer, pero es importante diferenciar el personaje de la persona, ¿no? O sea, al ego del alma. Ujú. Y a veces te confundes, ¿no? Yo estuve muy confundido. Y también es interesante conceptualizar lo que nos han dicho que nos compra la felicidad, ¿no? Y muchas veces nos han dicho que el dinero compra la felicidad, ¿no? Y por ahí, inclusive, Jim Carrey tiene un speech muy bueno en el que dice, ojalá que todo el mundo llegara a ser multimillonario y famoso para que se dieran cuenta que eso no compra la felicidad. A Ujú. veces todo lo contrario, porque si anclas todo tu valor a esos dos factores, a la fama y al dinero, y lo empiezas a perder, entonces la felicidad empieza a cambiar de manera radical. Hay una gráfica muy interesante, después se la mando por si la quieren meter en las notas del podcast. Hicieron un estudio sobre la felicidad y el dinero. Y está comprobado que sobre todo pues cuando no tienes mucha lana y empiezas a ganar mucha lana a nivel ingreso, la felicidad sí sube de manera considerable. Pero cerca de los 100, $150,000 en términos americanos, un estudio que se hizo en Estados Unidos, la felicidad se empieza a aplanar. Y a partir de los $200,000 ya no hay cambios en la felicidad. Y es más, a partir de los $500,000 la felicidad empieza a bajar. Entonces, más dinero equivale a menos felicidad. Qué gran paradoja, ¿no? Mm. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Pierden el propósito, sentido? Pues sí, o se esclavizan, porque entonces como el dinero es a lo que le atribuyen todo el significado, pues ahora son esclavos del dinero. O tienen miedo a perderlo, o trabajan y desperdician a su familia, su tiempo, su dinero a su familia, a su tiempo, a sus relaciones personales, a su Ujú. salud, por el dinero. Porque claro, cuando tienes más dinero, pues entonces hay más presión de mantenerlo, de expectativas, de identidad. ¿Quién eres? Yo me he preguntado muchas veces. A mí cuando me corrieron, güero, yo dije, madres, ¿Quién soy ¿quién ahora? soy? ¿Cuánto valgo? Ya no valgo. Pues Mm. porque me iban a dar millones de dólares, ya no me los van a dar. Porque yo era este niño estrella que había sido director general a los 29 años de una empresa pública y ahora soy un fraude. Porque así de efímero es. Ujú. Y claro que también estaba en error, ¿no? Es el clásico síndrome del impostor. Todo lo que había hecho fácticamente era real. Pero también yo era mucho más. Y el que no creía, eso era yo mismo. La gente a mi alrededor lo veía. Cuando me corrieron, la primera persona que le hablé fue a mi esposa. Y yo dije, a ver cómo reacciona. Y se echó a llorar de felicidad. Me dijo, gracias a Dios acabó este martirio. Nunca te había visto tan infeliz en tu vida, pero tú no ibas a parar. Alguien tenía que hacerlo por ti. Wow. Y desde entonces he empezado a recuperar mi relación con ella y con mi familia. Soy un padre presente. Ujú. Soy una persona mucho más balanceada en todas las áreas de mi vida. Porque la verdadera riqueza es holística. La verdadera riqueza tiene que ver con esas cosas que el dinero también no puede comprar. Con tu salud física. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes salud? ¿No? Yo le diría a todas las personas que nos escuchan, no sé si conozcan quién es Warren Buffett, Ujú. pero Warren Buffett pues, es el mayor inversionista en la historia de la humanidad. Tiene 94 años y llegó a ser la persona más rica del mundo. Hoy está en el top 10 de las personas más ricas del mundo. Vale más de $100,000,000,000. Yo les preguntaría que quién cambiaría su vida por la de Warren Buffett. Y en inmediato tienen $100,000,000,000. Pero tienen 94 años. ¿Tú te aventarías el tiro? Nadie. Bueno, yo no sé. No, Yo no. es increíble. El otro día una persona me dijo yo sí me lo aventaría. Y me pareció muy curioso y le abrí el micrófono. Estábamos en un live. Y le dije, a ver, platícame más. Me dijo, es que de esa manera podría dejarle a mis hijos un patrimonio. Y le dije, ¿tú crees que eso es lo que tus hijos quieran? ¿Les has preguntado eso? Y estaba su esposa en la llamada. Y entonces la esposa contestó. Casi en lágrimas, güero. Ujú. ¿Y qué dijo la esposa? Que por supuesto que no. Es increíble, ¿no? Porque muchas veces también en estos juegos que jugamos, y me conmueve porque yo he estado ahí, a veces pensamos que hacemos las cosas por los demás, ¿no? Y dices, no, es que yo trabajo muchísimo para darle a mis hijos la vida que ellos merecen.
y les has preguntado a tus hijos qué es la vida, cuál es la vida que ellos quieren, a ellos no les importa el dinero. Ellos lo que quieren es un padre que esté con ellos en los momentos buenos y en los malos, que los disfruten. Pero esas son nuestras propias expectativas, de las propias creencias y de los propios sistemas que hemos absorbido en nuestras vidas. Pero eso no es cierto. Y entonces, ¿de qué sirve tener tanto dinero si no tienes salud, si estás en el manicomio, si no tienes con quién compartirlo? Imagínate que tú fueras el más millonario y estuvieras como Tom Hanks en la película de Náufrago, con Wilson. ¿De qué te serviría tener tanto dinero? El pinche dinero es un juego más. Es un juego importante. Es un juego que no nos podemos permitir perder, pero que nos ayuda para jugar los juegos que sí queremos jugar y que sí queremos ganar. El juego de la familia, el juego de la sociedad, el ayudar a hacer el mundo un poquito mejor. El juego de la salud y el juego de la paz mental. Mira, qué imagen tan fuerte. Cuando tocas el tema de los hijos, pues sí, tu hijo no va a recordar que le compraste los zapatos más chingones, más caros. Va a recordar cuando estuviste ahí, cuando se cayó y lo levantaste, cuando estuvo en su primer paso. Tu hijo no va a recordar si los mandas de viaje a Disneylandia solos o con los primos. Va a recordar cuando estuviste ahí y lo llevaste al parque y te subiste y te caíste con él en el columpio. Y sí, o sea, esa imagen que seguramente la has visto, que es el man corriendo y que le ponen un palo, ¿no? Persiguiendo un billete toda la vida, dando vueltas, dando vueltas. Sí. Y le preguntan, ¿qué estás persiguiendo? Cuando alcance ese billete, por fin voy a poder descansar. Y se la pasa persiguiéndolo toda la vida. Y cuando lo alcanza, ya no tienes tiempo. Ya no tienes tiempo. Y platicando contigo, querido, esto no lo había pensado y a ver si lo puedo poner en palabras, pero fue como un aha moment. Porque llevo tiempo en este proceso de hacer solo lo que me hace bien. No buscando el resultado como tú lo dijiste. No buscando el reward económico, no buscando el cheque. Obviamente lo quiero. Y si llega, bienvenido. Y creo que me encantaría leer tu libro y esta plática que llevárnosla después con un café, largo y tendido. Pero creo que antes de llegar, y esto hablo por mí, antes de llegar al punto de dónde invierto mi dinero, hay que aprender a hacer algo en la vida que te dé propósito mientras haces dinero. Y yo como lo encontré, esto nadie me lo dijo, ¿qué haría gratis? Y si me da dinero, chingón. Pero ¿qué haría gratis? Porque sí llegó un punto, y que aún haciendo lo que me gusta o lo que sé hacer, pero ya eran proyectos y gente y temas que no me hacen bien. Y siendo muy honesto conmigo mismo, ¿por qué lo vas a hacer, güero? Y luego le contestó, pues porque con eso te vas a comprar una casa. Porque con esto vas a llevar a tu familia de vacaciones. Porque con esto, cuando pensé, ¿vas a estar más tiempo con ellos? No. Voy a estar menos tiempo con ellos. Y cuando empecé a ser honesto conmigo mismo, no es que tuve más dinero. Creo que es igual o menos que antes, pero la paz de poder decir no. Y cuando dices sí, es porque de corazón lo quiero hacer, por gusto, no por necesidad. Y cuando dejé de preocuparme por si va a haber proyectos, por si no va a haber proyectos, me puse a construir algo que haría, que tiene el potencial, obviamente, de poder ser una gran abundancia económica y poder bendecir a muchos, los que creyeron en ti, en el proyecto. Pero si no llega el resultado de los chingos de ceros, qué bien la pasé, cabrón. Cada vez he hecho mierda, pero me levanto con gusto. Y no me quedé con las ganas, número uno. Y pude decir no a una industria que está acaparada por unos cuantos y que te agarran como títere. Y estoy en este proceso de poder crear mi propia economía sin depender de ellos. Pero esta plática contigo me hizo llegar, porque ya encontré ese camino. No he llegado al final, pero ya sé que voy por el camino correcto. ¿Me explico? No he llegado, sé que voy por el camino correcto, porque lo que estoy haciendo
Y el team que formas y el propósito del proyecto y la gente que te empiezas a rodear te hace levantarte con gusto y agradecimiento. No con pesar de, ay, otro día, y ojalá ya sea viernes, y ojalá ya pueda salir a descansar, que de hecho mierda de toda la semana, que ya sea fin de semana para poder dormir, porque estás esperando el 30 que te den el cheque, ¿no? Y estás deseando que sacar el proyecto para poder viajar y gastarte el cheque. Ya te lo gastaste y ahí va mi segunda parte, porque no sabía, y sé que hay muchos como yo, sobre todo en mi industria, no sabía cómo invertirlo, no sabía cómo duplicarlo, triplicarlo, no sabía cómo convertirlo en asset. Jamás me dijo a nadie qué es cash flow. Suena chingón, nunca supe qué es. ¿Qué es eso? Pues sí, inviertes tu tiempo para gastarte en cosas, para impresionar a personas que ni les importas. Sí. Ni les importas. Imagínate que aprendas a invertir tu tiempo, que es lo más valioso, en algo que te gusta, Ujú. y la recompensa económica la inviertas en asset que te da la posibilidad de después no tener que regresar a eso que no te gusta y que te da la libertad de decir esto no, esto sí. Y cuando eliges esto sí, imagínate la energía que tienes, el enfoque para hacer ese proyecto con todo. Entonces yo diría, a quien nos está viendo, y se identifica con mi historia, esta es mi historia 100%, uno que aprender a hacer dinero, y para aprender a hacer dinero hay que aprender las reglas del juego. Ujú. Y sigan a personas como Javier. Hay muchas personas ahí que hablan de esto sin tapujos y las cosas como son. Ujú. Aprende a hacer algo que está relacionado con tu propósito, descubre cuál es tu propósito. Cada quien tiene uno distinto, pero Ujú. tu propósito, el que sea, está al servicio de los demás. Todo Ujú. el mundo tiene algo que decir y cada uno tiene un talento distinto. Descubre tu talento, pon al servicio de los demás. Imagínate que logre alguien hacer dinero con su pasión, con su talento y con su tiempo, que es lo más valioso. Ujú. Wow. Ya que sepas cómo hacer ese dinero, que lo harías gratis, pero se te recompensa económicamente por todo lo que estás dando, luego sabes cómo invertirlo. Y ahí sigan a Javier para más información, porque ahí yo estoy en ese proceso ahorita. He hecho, y no me da pena decirlo, he hecho mucha lana, más de la que yo imaginé. Me la mamé toda. No la mamé, la disfruté, invertí en proyectos que iba y vendía a las plataformas, no, te dan largas hasta que dije, madres, tengo dinero, jamás lo metí en CETES, jamás lo invertí en nada. Casas me daba, yo escuchaba, el mejor asset es una casa. No, después ir a cobrar la renta. Ujú. No, y que ya se chingó el lavabo, quiero arreglarlo. Coño, pues le pagas un management company que lo haga. Yo no lo entendí hasta que me gasté el dinero. Mm. Lo invertí, lo perdí. ¿Cómo aprendí? Mm. ¿Cómo aprendí? ¿Cómo logré reinventarme? Porque me pude no, pues ya lo perdí, ya valió madre. Y la siguiente miedo no lo vuelvo a hacer. No, es, si ya invertí aquí, creé esto, y te hablo en proyectos muy personales, que son los proyectos que las grandes plataformas no me van a comprar, yo sé, porque son súper personales. Y para algunos espectadores que no han pasado por duelos, por muertes, pueden ser hasta aburridas, y a ellos no les da dinero. Pero para mí es una carta de amor a mis seres amados. Y ahí empecé mi economía abajo, y me hizo reinventarme, de llegar a un punto de cómo me puedo convertir en esas plataformas que deciden sí, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Cómo es tu juego? Ujú. Y ahí estoy. Y cuando lo descubra, pues soy el dueño de mi juego. Estas son las reglas y quién quiere jugar mi juego. Y el siguiente paso, que ahí te voy a hablar de asesor, y es un chingo de lana. ¿Cómo le invierto? ¿En qué la pongo como para generar assets? Para poder seguir haciendo lo que me apasiona. Ujú. Para poder seguir viajando con mi familia. Para pasar más tiempo con mi hijo. Querido, tengo que empezar a cerrar esto. Pero quiero nada más antes de Por eso favor. felicitarte, mi querido güero. Lo que acabas de decir es un masterclass de vida. Y me da mucho gusto que te haya llegado hasta aha moment y que seas tu propio testimonio de tu proceso y que lo pongas allá afuera y que lo compartas con tanta honestidad, con tanta vulnerabilidad, pero también de manera tan asertiva y tan clara. Porque lo tienes muy claro. Y porque hay muchas maneras también de invertir en nosotros y lo que estás haciendo aquí es también una inversión en ti y que va a pagar creces. Y me gustaría nada más contar la parábola de los pescadores, simplemente para ilustrar estos juegos. Seguramente tal vez la hayas escuchado y la gente allá afuera, pero tienes estos dos pescadores.
que estaban pescando y uno de ellos empieza, en vez de a pescar un solo pez, a pescar 2 peces. Y uno de esos peces lo utiliza para comprar, para venderlo en el mercado y empezar a tener lana y eventualmente comprar una balsa. Y después de la balsa pone varias balsas. Y después de las varias balsas pone fábricas de balsas y así sucesivamente. Y regresa con su amigo y le dice, oye, pues mira todo lo que estoy haciendo y entonces pues te recomiendo que en vez de que pesques un pez, pesques 2 y entonces puedes hacer esto y dices, pues, ¿para qué haría eso? No, pues porque si ya tienes 2, entonces puedes empezar a tener más dinero y si vendes 10, entonces vas a tener una balsa y tienes una balsa, entonces en vez de pescar 10 vas a poder pescar 20 y así sucesivamente. Y dices, ¿para qué quería eso? No, pues porque vas a poder comprar otro barco y entonces vas a tener más barcos, después poner la fábrica de barcos. ¿Y para qué querría eso? Porque algún día te vas a poder retirar, vas a poder vender esa empresa y vas a poder tener libertad financiera, ¿no? Vas a poder tener todo lo que querías. ¿Y para qué quería eso? Pues porque no lo querrías, pues eso es increíble, vas a tener dinero y después vas a tener libertad financiera. Le dice, ¿y tú qué vas a hacer con esa libertad financiera? Ah, no, pues muy fácil, voy a regresar aquí a pescar contigo. Y muchas veces no nos damos cuenta que ya estamos ahí y que tenemos a la familia, que tenemos salud, que tenemos estos grandes regalos que nos da la vida, esta personalidad, este milagro de poder estar este tiempo efímero que se pasa tan rápido y no los disfrutamos por estar jugando juegos de los demás cuando ya estamos en el lugar en el que teníamos que estar. Y por último, ya con esta, la pregunta correcta no es cómo hago más lana. La pregunta correcta es cómo le genero más valor a la sociedad. Lo dijiste muy bien. Y yo creo que no hay nada más poderoso en este mundo en el que estamos entrando a todo el tema de la inteligencia artificial, en todo el tema de las redes sociales, de la proliferación de información, que ser auténtico, que ser congruente, que poder conectar con personas, de persona a persona. Ese es nuestro mayor regalo. Y todos somos únicos e irrepetibles. Entonces la pregunta correcta es esa. Es ¿cómo le genero más valor a la sociedad? Y inequívocamente está haciendo lo que más disfrutas. Cosas que parezcan juego para ti, pero que para todos los demás parezcan casi imposibles. Y ese es el camino de cada uno de nosotros. Pero es un camino muy individual y es un camino muy personal. Siempre hago esta pregunta al final y creo que ya te me adelantaste y la contestaste, pero si la quieres modificar un poquito, decir otra cosa, decir, ya lo dije, perfecto. Pero supongamos, Javi, que esta es... Ay, Javi, acá ya de Brothers. Sí, sí, por supuesto, Querido, Javi. que esta es tu última oportunidad de estar detrás de un micrófono, de unas cámaras, y es tu última oportunidad de dar un mensaje. Supongamos, imaginación, que te vas de acá y pasa una desgracia y no estás más. Y estas son las últimas palabras que el mundo va a saber de ti. ¿Qué palabras te gustarían? Que tengamos el coraje de ser fieles a nosotros mismos, que tengamos el coraje de vivir más, que tengamos el coraje de sentir más, que tengamos el coraje de dar más, que tengamos el coraje de amar más y que tengamos el coraje de sernos fieles a nosotros mismos. Porque la vida es finita, es única e irrepetible y la tenemos que aprovechar. Gracias por estar aquí. Un gusto. Hay que ser socios en algo. No sé en qué, pero nos inventaremos algo. Cuenta con ello, cuenta con ello. Estoy seguro que aquí comenzará una gran amistad, mi querido güero. Muchas gracias. Dios te siga bendiciendo y aplaudo los huevos y el valor que has tenido. Dijiste tus últimas palabras y así es como empezaste. Fue tu manera de reinventarte, fue a través de una necesidad. Yo pensé que era una decisión. Fue una necesidad, pero sí tomaste la decisión de quedarte ahí, tirado, o seguir pidiendo trabajo y exponerte a que te vuelva a pasar, o tomar el camino que estás tomando. Y gracias por poner esta información valiosísima allá afuera. Como ya lo dijimos,
Si quieres información, si esto resuena contigo, ahí está. En la escuela no te lo van a dar. En los libros muchas veces no te lo van a dar. Sigue personas como él y entérate de la verdad. Gracias por estar Gracias, aquí, hermano. querido. Un placer. El placer es mío.